El coordinador nacional por Bolivia y Senó, Vladimir Peña, ha indicado que el discurso del presidente Evo Morales para el 6 de agosto ha sido un discurso de campaña, de promesas y agotado. Indica que lo único bueno que tuvo fue de corta duración. Un discurso de campaña. Pareciera ser que el presidente Morales no ha gobernado el país durante estos últimos 14 años ya. Un discurso además de promesa para cumplir el bicentenario, de cosas creo yo que debieron ya cumplirse hace 10 años atrás. Un discurso agotado, lo único bueno que ha tenido es que no ha durado las horas que sabía durar antes. En los temas que están mal en el país, el presidente trata de obviarlo, trata de relativizarlo, que son los problemas centrales de la gente, como por ejemplo el tema de la corrupción. El presidente Morales apenas ha intentado hacer una reflexión sobre la corrupción de su gobierno, pero si de verdad hubiera tenido voluntad de luchar contra la corrupción, hubiera aprobado las leyes, los proyectos de leyes que Óscar Ortiz, el senador, ha presentado durante todo este tiempo. El otro tema, la justicia, el descalabro judicial es parte de gran responsabilidad del gobierno del MAS, o también el crecimiento del narcotráfico, la violencia machista, la falta de empleo estable, digno para la gente, el acceso a las viviendas, promesas y promesas hacia el bicentenario en un discurso de campaña de cosas que debió cumplir hace 10 años atrás, y creo que el presidente Morales se va a ir sin dar explicaciones del gran fracaso de La Haya. Así que si algún día el presidente Morales debió dar un informe pormenorizado de qué pasó en La Haya, fue el día de ayer, que fue su último discurso en un 6 de agosto. Y Eliane Capobianco, candidata a diputada plurinacional por la Alianza Bolivia y Senó, se ha referido también al mensaje del presidente Evo Morales y ha indicado que en estos 14 años de gobierno Bolivia ha vivido en corrupciones. Invertido en realidad en lujo para el presidente, como que tenga helicóptero, suite presidencial, y se ha construido un edificio para él y para sus gustos. Entonces yo creo que realmente recién ahora están preocupados y están viendo la forma de que el pueblo boliviano supuestamente vea que ya no hay corrupción, cuando 14 años lo que hemos vivido es una corrupción que no tiene precedentes. Él habla de 180 años anteriores a su gestión, y 180 años no hubo la corrupción que existe ahora. Sobre las declaraciones de justicia ha prometido que iba a plantar leyes los avances donde disminuyen que han planteado. Donde disminuyen las cifras de corrupción. Lo que le decía anteriormente, él ha dicho, recién ahora se entera después de 14 años. Ellos han tenido 2/3 estos 5 años y pudieron en estos 5 años haber hecho un montón de leyes para frenar la corrupción, y ahora recién está prometiendo que va a hacer leyes para frenar la corrupción, que es cuando nuestro candidato Óscar Ortiz ha presentado 3 proyectos de ley relacionados con el freno para que no siga la corrupción en Bolivia. Este discurso se sustenta con el avance económico que ha tenido en estos 13 años de gobierno. ¿Cómo conoce? Claro, es lo que le decía hace un momento. Yo les decía de que ellos quieren justificar con datos económicos, con números vacíos, realmente la falta de gestión que ha habido en este gobierno. Ellos no han hablado nada de la salud, de la educación, de la seguridad ciudadana, de lo que nos preocupa realmente a los bolivianos, porque el día a día nos debe preocupar eso a todos nosotros, y quieren justificar con números que son vacíos y que son 5 años que son los mismos números que repiten y repiten, tratando de comparar los años anteriores, y tampoco hablan de que ellos tuvieron una bonanza económica estos 14 años que no hubo nunca antes en el país, y que la despilfarraron, la malgastaron. El diputado por el Movimiento al Socialismo, Edgar Montaño, se ha referido también a este mensaje presidencial y indica que este mensaje ha llevado a cabo con los hitos de Bolivia en estos últimos 13 años. Y el mensaje va justamente acompañado a estos hitos históricos que ha realizado en estos últimos 13 años los bolivianos y principalmente los cruceños. Se habló ya ahora de pasar a la era de la biotecnología. Se habló de pasar a la era industriosa de Bolivia, y para ello se ha referido de Santa Cruz. Estamos hablando de Puerto Buch, del hub internacional en el aeropuerto Virubiru, nuestras carreteras, el anillo metropolitano, tantas obras interesantes para que lleguemos a un bicentenario
sólidos los cruceños. Más del 28% del PIB nacional es lo que aporta Santa Cruz. Por eso es la mirada, decimos nosotros, principalmente a los jóvenes, porque ahora tendremos que producir no solamente recursos naturales, ahora tendremos que pasar un salto tecnológico al software, a la robótica, a poder apreciar también los minerales que le llaman allá en el exterior tierras raras. Estamos hablando del cesio, del iridio, que triplican el precio de la plata y el oro. En síntesis, creemos nosotros que este mensaje presidencial ha llenado evidentemente de las esperanzas al futuro de los niños y de los jóvenes principalmente. Sin embargo, ha generado crítica a estas declaraciones del presidente de la oposición. Mire, la oposición ya sabe que va a perder las elecciones en octubre de este año. Lo que están peleando es los 2/3 en la asamblea y por eso nosotros, el Movimiento al Socialismo, tenemos un plan. Ese plan se llama Plan Mormón, es visitar casa por casa, barrio por barrio, V por V, a los vecinos, a todos los cruceños y mostrar nuestra propuesta. Pero además de eso, hemos identificado el nicho de votación que todavía está indeciso. Estamos hablando de los jóvenes de 25 a 35 años. Por lo tanto, esa es nuestra tarea, de identificar algunas poblaciones, algunos municipios, algunos departamentos donde el Movimiento al Socialismo tiene debilidades y con seguridad estaremos visitando. El candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, también se ha referido a este mensaje y aseguró que el mensaje por el 6 de agosto por parte del presidente es el mismo discurso de todos los años, donde solo muestra una realidad imaginaria. Dicen que todo está bien, que estamos creciendo, que somos ahora un país completamente distinto al de hace 15 años. Sin embargo, la realidad es otra, ¿no? Cuando el vicepresidente dice estamos sacando a 700 personas de la pobreza cada día, cuando vamos a las calles, vamos a Chuquisaca, Potosí, vemos que la pobreza es extrema, que no hay trabajo para la gente, que los que quieren buscar trabajo no encuentran, se van a Chile, se van a Brasil o Argentina. Cuando nos dicen que el SUS ya completó, favoreció a la atención de salud, bueno, lo que vemos es que el presidente es el único que está con una cama de 21.000 bolivianos en su palacio y los enfermos durmiendo en el suelo. Y cuando llama a luchar radicalmente contra la corrupción, bueno, lo hace cada año. Cada año dice que será implacable con la corrupción. Pero la corrupción es cada día más intensa, más notorio, sobre todo en la policía, la corrupción en la policía, la corrupción en los jueces, en los fiscales, es prácticamente desastrosa. Es un escándalo, es una pena que haya colapsado la autoridad pública y sea la coima la que gobierne ahora y no las leyes. Entonces, una es la realidad que quiere vender el gobierno y otra es la realidad que vive la gente en cada uno de los pueblos de las ciudades en Bolivia. Eso es lo que hemos logrado escuchar el día de ayer, una repetición de las que siempre el presidente suele hacer. La única diferencia que ahora ha sido en media hora y antes eran en 3 horas, ¿no? Esa es una diferencia importante, digamos. El MAS insiste en de que Carlos Mesa debe responder por la quema de unos documentos en su gestión como en el gobierno. El MAS está asustado, Evo Morales está muy asustado. Está tan asustado que se está aliando con el gonismo. Está tan asustado que se está aliando con Óscar Ortiz. ¿Por qué? Porque no puede subir el apoyo de la gente, no puede ganarlo, y ha hecho propaganda todo el tiempo. Y el gran problema de Evo Morales es que la gente no le cree. Y Rolando Borda, candidato a senador por el MAS y PCP, se refirió al presidente Evo Morales en la sesión de honor por los 194 aniversarios del país, donde indica que los últimos 7 años está en una media del 4,5% y la oposición no tiene por qué criticar. Por 7ª vez consecutiva va a ser los más altos de los países de la región,
y eso se expresa en construcciones de carreteras, se expresa en construcciones de módulos educativos, de aeropuertos, pero además eso se expresa porque hay que preguntarle al gobierno departamental cuántos eran sus ingresos en el 2005 y cuántos son hoy. Vemos cuánto es el ingreso del gobierno municipal, del gobierno universitario. Entonces se refleja en todos estos aspectos que obviamente eso es gracias a la nacionalización, pero está en función de la nacionalización el crecimiento de la economía de nuestro país y que obviamente en los últimos 7 años está en una media del 4.5%. Sin embargo, el mensaje ha recibido crítica de parte de la oposición, dicen que es un mensaje más político de campaña de 10 años de retraso. Yo quisiera que recordemos las entrevistas de algunos medios internacionales que se le ha hecho al señor Ortiz, sobre todo en la Argentina, donde él asume, al final tuvo que asumir que la economía de este país está en un proceso de crecimiento bastante bueno. Don Carlos Mesa está con las voces embargadas, no tiene nada que criticar, nos tiene que rendir cuentas al pueblo boliviano sobre la quema de los documentos de los gastos reservados. Don Carlos Mesa se ha declarado cuando fue presidente porque le metió una puñalada por atrás a Gonzalo Sánchez de Lozada, incapaz de gobernar nuestro país. Don Carlos Mesa, en función de presidente, se ha declarado un gobierno mendigo, limosnero. Ha manifestado de que para pagarnos nuestros salarios, nuestro aguinaldo, él tenía que extender la mano para recibir recursos y pagar los aguinaldos, sobre todo al sector de salud y del magisterio. Por lo tanto, don Carlos Mesa no tiene moral para hablar en el tema de la economía del país.